estamos finalizando y con este tema de la inspiración que viene en esta última y quinta sesión que tenemos del curso de Introducción a la Teología. Hasta aquí estoy segura que hemos logrado captar tal vez lo necesario, el tiempo y los demás recursos que cada uno de manera individual va a interesarse, de manera que podamos ser consecuentes pues a este curso y a todos los cursos que se nos presentan. De nosotros depende empezar a entender más la Biblia, a conocer un poco más las bibliografías, a entender a los diferentes autores, escritores, pero sobre todo una de las cosas que es importante manejarlo en la vida de cada cristiano es cómo conocer a Dios, ¿no? Cómo conocer a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos ese deseo de conocerlo. Y para eso Dios nos ha dejado pues la revelación única como fuente de autoridad, que es la palabra de Dios. Hemos visto desde el inicio de este curso qué es la teología, que se hace necesario definir desde su concepto, desde su etimología, desde su contexto, este término de teología, para que no sea una palabra un poco dura para nosotros, resistente, porque al igual que mucha gente de afuera o muchos creyentes de las iglesias todavía les suena un poquito a escuchar esa palabra y mucho más decirlo, pero gracias al curso y a los recursos que tenemos, podemos también nosotros saber y decir con mucha claridad que teología es sencillamente saber acerca de Dios, ¿no? Hemos visto dentro de ello lo que son las doctrinas claves de nuestra confesión de fe como Iglesia Cristiana Evangélica. También se ha compartido temas de revelación general, tal vez de manera un poco rápida, y el tema de revelación especial, como lo estamos teniendo en cuenta con todas sus teologías y con todos sus campos en los cuales se subdivide. Y pues para terminar ya estaremos hablando de la inspiración de las Escrituras, un tema muy amplio, un tema bastante de mucho contenido, y para nosotros debemos tener conceptos también definidos, como lo que estamos viendo aquí. En su definición podemos decir, ¿no? De hecho, es un don de Dios. La inspiración es un don de Dios, porque tiene que ser de lo que venga de arriba, tiene que ser algo que viene de arriba hacia los hombres, como lo hemos visto en las Escrituras, ¿no? Dios inspirando a hombres de diferentes culturas, pueblos y costumbres, pero personas que escribieron, que nunca se conocieron tal vez, pero que de una u otra manera pudieron conocer realmente el significado, el mensaje que Dios quiso que se escriba hacia la gente, hacia la humanidad. Otra de las cosas que podemos ver como definición fue dado a ciertos hombres. Los hombres que escribieron en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fueron, como decimos, simples personas, pero el Espíritu Santo estuvo cuidando, vigilando lo que en su propósito quería que la gente supiera, conociera. Y de eso se encargó el Espíritu Santo. Los hombres podían tener equivocaciones. No fueron mecánicos, no fueron robots, no fueron personas que decían, repetían lo mismo. Fueron personas en su tiempo, con mucha preparación o sin preparación, tal vez completa, pero fueron usados por el Espíritu Santo. Ciertos hombres que los capacitó, dice, hasta como provenientes de Dios, fueron capacitados por una experiencia personal en sus vidas. Lo vemos en Moisés,
que antes de guiar, dirigir y redactar, escribir el Pentateuco, 5 libros de la ley. Hoy, ¿quién escribe 5 libros? Es lo que quisiéramos tener en este tiempo. Tenemos pastores, tenemos diferentes ministerios, evangelistas, maestros. Creo que nos hace falta escritores cristianos, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo capacita es un hecho. Que el Espíritu Santo provee las herramientas y los recursos necesarios, sabemos que es así. La inspiración, dice en su definición, para comunicar a un auditorio, a un determinado auditorio, ¿no? Es lo que podemos ver en cuanto a lo que es definición. Teorías en cuanto a la inspiración. Bueno, hay 6 teorías por lo menos conocidas. Estas son las teorías, tal vez en una de ellas ustedes pueden leer, van a leer en algunos libros de la bibliografía, van a leer un tanto sus conceptos, lo estaremos explicando más detalladamente en otro momento, pero mencionamos las teorías: mecánica o dictado, inspiración parcial, inspiración gradual, inspiración por intuición, teoría por inspiración de ideas, inspiración divina, verbal y primaria. Son conocidísimas estas teorías en cuanto a la inspiración, formas, medios de cómo se pudo dar por claro y por hecho que la escritura se realizara. Otro de los temas que también nos interesa saber a la iglesia evangélica es la canonicidad y autoridad de la Biblia. ¿Por qué son autoritativas? ¿Por qué decimos que la Biblia es de carácter autoritario o tienen una autoridad suprema? Porque han sido inspiradas por Dios. Eso para nosotros tiene que quedar bien claro. La Biblia no es meramente humana. Fue escrito por hombres hábiles, hombres que fueron entrenados, capacitados, habilitados, pero la Biblia fue inspirada por Dios. Él es el autor. Las escrituras son autoritativas porque fueron escritas por hombres escogidos, guiados por el Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que de pronto en nuestro reflexionar teológico puede salir muchas ideas o muchas preguntas. Tal vez algunos quieran tomar este asunto de pronto para hacer ya ciertas formulaciones teológicas que siempre tenemos que analizarlos. Cuando hablamos de teología, como les vuelvo a decir, la teología nos va a llevar a un discurso, a un tratado acerca de Dios, hablar acerca de Dios. Y cuando ya estamos hablando acerca de Dios, de su esencia, de su naturaleza, de sus atributos, de todo lo que es Él, entonces la cosa resulta bastante seria y entonces tenemos también que tomar las cosas muy serias. Porque al hacer teología, lo primero que se nos viene a nosotros es pensar en teología o pensar en Dios. Decimos teología, pensar en Dios. Pero si pensamos en Dios es porque de antemano algo tenemos, algo hemos leído. Yo no puedo pensar en alguien si no tengo algo de por medio o algo, tal vez presupuesto o algo. Entonces he tenido que leer algo. Y si yo comienzo a leer, entonces empiezo a pensar. Y si yo comienzo a pensar, entonces mis ideas van fluyendo y voy a llegar a reflexionar. Y si yo empiezo a reflexionar o ya estoy reflexionando, ¿qué va a pasar? Tengo que aplicar todo esto. Esa es teología. Leer, pensar, reflexionar y aplicar. 4 pasos importantes. Usted puede poner otros pasos, pero esa es teología. Y todo acerca de Dios. Hombres escogidos por Dios, guiados por el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hombres comunes y corrientes, pero Dios los escogió. Dios los escogió. De pronto escoge a un príncipe de la corte egipcia, pero que se encontraba en el desierto, tal vez pastoreando, quizás muy lejos de sus propios planes, o de la forma que había sido criado, dice, en las costumbres judías.
pero Dios lo llamó y lo capacitó y lo preparó y lo escogió. ¿Dónde empieza la experiencia de Moisés? En una zarza ardiente. Y ya ustedes que conocen sus libros pueden conocer a este gran personaje, Moisés, que dijo en un instante: no puedo hablar, no sé hablar, mándale a Aarón, mi hermano. Y cómo se convierte en un gran líder que hace sacar de la cautividad, de la esclavitud a todo un pueblo grande como era Israel, hasta llegarlo a las cimas, que solo pudo mirar a lo lejos, porque hasta ahí llegó el propósito de Dios. Dios lo escogió para que él escribiera lo que Dios quiso que escribiera. Las escrituras son autoritativas porque son autenticadas por el Señor Jesucristo. Conocemos las frases de nuestro Señor y gran Maestro. Cuando hablaba a sus discípulos, cuando hablaba a sus paisanos los judíos, decía: escrito está, escrito está, escrito está. O cuando se enfrentaba a un determinado grupo que querían cuestionar sus palabras, sus hechos: ¿no habéis oído de mí en la ley, en los profetas, en los escritos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo personaje nuestro Señor Jesucristo! Conocedor de las escrituras. Y con las escrituras mismas confrontaba, exhortaba, enseñaba, ayudaba a todos cuantos. El pueblo venía dispuesto. Las escrituras son autoritativas por haber sido recibidas, transmitidas y atestiguadas por los profetas. ¿Quién era un profeta? Un profeta era un escogido de Dios. Un profeta, lo que hablaba no era lo que a él se le ocurría. Hoy en día muchos dicen ser profetas y entonces pueden decir muchas cosas y no pasó nada. El profeta de Dios del Antiguo Testamento, la característica con que se presentaba para dar un mensaje acerca de Dios: así dice el Señor, así dice Jehová, o así ha dicho el Señor. Por más que lo quisieran apedrear, lo quieran, como el pobre y sufrido profeta Jeremías, se cumplía lo que él decía, porque venía el mensaje directamente, Dios hablando a través de su boca. El profeta era la boca de Dios. El profeta decía lo que Dios quería que el pueblo oiga, y lo que el profeta decía se cumplía. Por eso los llamados profetas falsos, que también aparecieron siempre en la historia de la Biblia, registrados. Falsos profetas porque hablaban de sí mismos y no se cumplían. Eran llamados falsos profetas, como los hay hoy en día. Así como tenemos falsos pastores, tenemos falsos maestros, tenemos falsos profetas. Eso es así. Tal vez que no han sido escogidos por el Señor. De eso también tenemos que, verlo, analizarlo y conversarlo. No hay ningún problema. Las escrituras son autoritativas por ser la palabra de Dios. Interesante. Nuevamente la pregunta: ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Puedes ponerte a analizar. Puedes ponerte a analizar y de pronto, tal vez, quizás estar de acuerdo con lo que un sacerdote jesuita católico, no recuerdo la fecha, pero será hace 7 años atrás, salta un reportaje en uno de esos boletines y dijo que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque fueron escritos por hombres, con limitaciones, con todos sus defectos. ¿En qué creemos nosotros? Si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que esos sencillos hombres que fueron escogidos por el mismo Dios, y que aquel personaje importante que es el Espíritu Santo, Dios mismo, vigilando la esencia de su palabra, y que todo lo que se ha escrito desde el inicio hasta el final, como dice el texto, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán, se ha cumplido, se cumplen y se cumplirán hasta cuando el Señor decida. Tenemos, para ya finalizar,
la iluminación. En este tiempo, en esta época, donde la gente que no conoce o no tiene el conocimiento de Dios vive en una ceguera espiritual, en una oscuridad espiritual. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos nos dice que antes Dios habló por sus santos profetas, ahora se nos ha dado, nos ha sido revelada. Tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer que mucha gente salga de la oscuridad y que sus ojos empiecen a ser iluminados por el mismo agente Espíritu Santo en sus vidas? A través de la palabra, a través de lo que Dios ya ha comunicado. Hay muchas formas de ceguera espiritual, donde el hombre vive en pecado y el pecado le ciega. La obra satánica hace que el hombre viva en un mundo de oscuridad y tinieblas. Como dice la Biblia, ese hombre que vive en el mundo de tiniebla y oscuridad está muerto. No siente, no puede decir nada, no puede quejarse. Un muerto, si tú pellizcas a un muerto, ¿dice ay? No dice, porque está muerto. El hombre que dice estar vivo, pero no conoce, no sabe o no quiere saber de lo que está bien, lo que es mal, se deja llevar por sus instintos, por su bestialidad, por sus pensamientos, vive en una esfera de ceguera espiritual. Tenemos la obra iluminadora del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo iluminará las mentes y los entendimientos de todo aquel que quiera venir al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo que vive en el corazón del creyente lo guiará hasta cuando Cristo complete la obra del creyente. El Espíritu Santo está iluminando la vida de aquellos que aún no conocen y viven en el mundo de ceguera. El Espíritu Santo también está allí, velando, cuidando, llamando, intercediendo, para que mucha gente venga a conocer a Dios, salga del camino de la oscuridad a un camino de luz y de iluminación. Muy agradecida con todos ustedes por este tiempo, por estas 5 sesiones virtuales de este curso de Introducción a la Teología. No es todo, falta mucho más. Todo depende de nosotros. Alguna vez yo me pregunté, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y tal vez experimenté quizás algunos errores de acuerdo a mis pensamientos, a mis conceptos, y pisé y caminé por aquí y por allá, hasta que Dios mismo me hizo entender y yo pude escuchar claramente el propósito que Dios tenía para mi vida. Lo mismo sucederá para ustedes. Hoy, estudiantes del Seminario Bíblico Teológico, y gracias por este sistema virtual en el que todos estamos emprendiendo y que aún seguimos adelante. Al tiempo, al espacio, tal vez a la economía, no hay pretexto. Hoy no hay pretexto. Yo quiero conocerlo a Dios en su inmensidad, en su infinidad, en su unidad. El curso de teología nos ayudará a nosotros a leer, a pensar, a reflexionar y a aplicar. Dios te bendiga.